Hola, vamos a dar otro paso más en el tema de propiedades periódicas y vamos a ver qué es la energía de ionización o potencial de ionización. Bien, lo primero vamos a definir este concepto. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo gaseoso, aislado y en estado fundamental. Son importantes esos tres detalles. El átomo debe ser gaseoso. La energía de ionización no es la energía necesaria para arrancar un electrón al sodio sólido, sino que tienen que estar los átomos en estado gaseoso y deben estar aislados, sin interaccionar unos con otros, y deberían estar en su estado fundamental. Si hay electrones en niveles superiores, en estados excitados, la energía de ionización será menor que la que estamos considerando, de la que estamos hablando. Por tanto, debemos tener en cuenta, cuando nos pidan la definición de energía de ionización, no solo indicar que es la energía para arrancar un electrón a un átomo. Si lo dejamos ahí, no nos lo considerarán totalmente bien, y es importante indicar que ese átomo tiene que estar en fase gas y tiene que estar aislado y además tiene que estar en su estado fundamental. Bien, una vez que tenemos esa pequeña definición, pues vamos a ver ejemplos de qué es la energía de ionización. Por ejemplo, vamos a considerar el sodio. El sodio, cuando le aportamos energía, podemos conseguir que pierda uno de sus electrones, por supuesto sodio gas, como he comentado, uno de sus electrones, y se convierta en su catión monopositivo sodio más, también gaseoso, más el electrón que ha perdido. El sodio se convierte en sodio más liberando un electrón. A esto se le conoce como la ionización del átomo, y esto implica un intercambio energético, es decir, requiere de un aporte energético, y ese aporte energético se conoce como energía de ionización, que se puede escribir de diferentes maneras. Es una entalpía, delta de H de ionización, simplemente I. En esta tabla podemos ver la energía necesaria para ionizar un átomo de sodio en su estado fundamental, 496, creo que la unidad son kilojulios por mol de sodio. Si aportamos esa energía al sodio, conseguimos arrancar uno de sus electrones, el más externo. Sí, el electrón que arrancamos siempre es el más sencillo, el menos atraído por el núcleo, el de la capa 3s. Si nos fijamos, el sodio tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pues este electrón es el que se ioniza primero. Cuando arrancamos uno, se ioniza ese. La capa 3s queda vacía y el sodio más, por tanto, adquiere una configuración electrónica de gas noble. 1s2, 2s2, 2p6, del gas noble que lo precede, que es el neón. Sí, ¿verdad? Lo digo bien, eso, el gas noble que lo precede, el neón. Bueno, pues el sodio más tiene la estabilidad del gas noble, porque es isoelectrónico con él, y por eso el sodio pierde de forma relativamente fácil uno de sus electrones, aunque es cierto que es necesario aportarle una energía. Podemos seguir poniendo ejemplos. El magnesio. Si cogemos el magnesio, aportándole energía, el magnesio gaseoso aislado en su estado fundamental se convierte primero en magnesio más, pierde un electrón, energía de ionización del magnesio. Y bueno, esta energía pues tiene un valor que sería I sub 1, el primer potencial de ionización, porque el magnesio tiende a ionizarse una segunda vez, es decir, el magnesio más sólido tiende a perder un segundo electrón, convirtiéndose en magnesio 2 más, gaseoso, en magnesio 2 más un electrón, y esto supone una segunda energía de ionización, I2. Si la sumamos, tenemos la energía de ionización total del magnesio, que vale 738 kilojulios partido de mol. Para ionizar un mol de magnesio nos hacen falta 738 kilojulios de energía. Bien, si intentamos
No, ¿qué hice? Tengo un error, perdón. Esto es falso lo que acabo de decir. Es el primer potencial. Esto que hay en la tabla son los primeros potenciales de ionización, 738. El primer potencial a pérdida del primer electrón es de 738 kilojulios partido de mol. Me acabo de liar. No, aquí tenemos una tabla abajo donde aparecen las sucesivas energías de ionización y podemos ver 737,7, 738, el primer potencial, el segundo es 1451 kilojulios mol. Y la energía de ionización para llevar el magnesio 2 es la suma de ambas cosas, pues 2000 y pico kilojulios mol. Pero ya que nos hemos he disociado 2 veces el magnesio, aprovecho para comentar un detalle muy importante. Podemos pensar, pero ¿hasta qué punto podemos ionizar un átomo? Pues podemos ionizarlo totalmente, o sea, arrancarle todos sus electrones. El sodio, por ejemplo, pues el primer potencial de ionización consiste en arrancar este electrón, pero yo puedo seguir después arrancando electrones de la capa P, de la capa 2s, de la capa 1s. Sin embargo, es muy sencillo o requiere poca energía el arrancar electrones que conducen a iones que son isoelectrónicos con el gas noble. Esos iones se forman muy fácilmente. Por ejemplo, el magnesio pierde bastante bien el primer electrón. El segundo, como vemos, le cuesta más, requiere más energía. Eso es general. El primero siempre requiere menos energía que el segundo. El tercero, más energía. El cuarto, más energía. El quinto, más energía. Siempre la energía de ionización es creciente. Los potenciales de ionización siempre son crecientes. Pero se observa un detalle. Si al magnesio 2 le intentamos quitar un electrón más y lo convertimos en magnesio 3+, más un electrón, este tercer potencial de ionización es mucho mayor que los anteriores. Su valor se aumenta de forma muy importante, 7733. 7733 kilojulios partido de mol. Como podemos ver, se produce un salto muy importante. El primero 700, el segundo el doble, 1400, pero este ya es, 5 o 6 veces mayor. ¿Por qué ese salto? Porque el magnesio 2+ es isoelectrónico con el neón, y si le quitamos un electrón más, pues estamos sacando ese ion de la estabilidad, y por tanto se resiste a perder un tercer electrón, y el potencial de ionización requerido para ello es muy elevado. Lo mismo pasa con el sodio. El primer electrón se pierde fácil, 495 kilojulios mol. Solamente requiere esa energía. Pero si al sodio más le intentamos arrancar un segundo electrón, otro electrón, y lo convertimos en sodio 2+, nos exige 4552 kilojulios. O sea, casi del orden de 10 veces más. ¿Por qué? Porque el sodio más es isoelectrónico con el gas noble, pero el sodio 2+ no. Lo sacamos de la estabilidad y por tanto se resiste a ello. Si nos vamos, por ejemplo, al aluminio, el aluminio pierde muy fácilmente un electrón. Aluminio gaseoso se convierte en aluminio más un electrón con solo aportar una energía que la tenemos aquí de 578 kilojulios. 578 kilojulios por mol de aluminio que ionizamos. Bueno, se ve mejor incluso aquí, 577,6. Si al aluminio más le aportamos energía, podemos quitarle un segundo electrón y tenemos el segundo potencial de ionización, que vale 1817 kilojulios partido de mol. Y si al aluminio 2+ le arrancamos un tercer electrón, obtenemos aluminio 3+, vaya, aquí he puesto 2 electrones, 1. Va perdiendo uno cada vez, me cuesta un poco. Tercer potencial de ionización, aquí lo vemos, 2745 kilojulios mol. Este ion es especialmente estable, porque es isoelectrónico con el gas noble de nuevo, con el neón. El aluminio, si le eliminamos 3 electrones, lo movemos 3 posiciones en la tabla periódica, dejándolo isoelectrónico del gas noble. Y por eso
esos 3 electrones los va perdiendo de forma relativamente sencilla, siempre costando más energía cada vez que arrancamos un electrón, porque lógicamente al llevarnos un electrón, la carga nuclear que actúa sobre los demás que quedan va siendo mayor, van siendo más atraídos por el núcleo y cada vez cuesta más energía, pero son energías, digamos, razonables. Ahora, no intentemos arrancar al aluminio 3+, no lo intentemos ionizar, porque ahí sí que se produce una subida energética enorme. Cuarto potencial de ionización, 11.580 kilojulios. Se dispara, como podemos ver, el valor de la energía de ionización. Podemos arrancárselo, pero nos cuesta muchísima energía. Por tanto, se pueden ionizar elementos hasta que adquieren la configuración de gases nobles. Al menos los representativos, los de el bloque S y bloque D, van a cumplir esto sin más problema. Hasta llegar a configuración de gas noble, los potenciales de ionización son aceptables. A partir, justo ahí en ese punto, se produce un salto. Bien, aquí en la tabla lo podemos ver, el sodio se produce el salto en el segundo, el magnesio en el tercer potencial de ionización, el aluminio en el cuarto, el silicio pues en el quinto potencial de ionización es donde es el salto, porque lo isoelectrónico lo alcanza con silicio 4+, el fósforo alcanza con fósforo 5+, la configuración de gas noble y por tanto es a partir de ahí donde se produce el enorme salto de 6.000 a 21.000 kilojulios y así sucesivamente. Ahora solo nos falta una última cosa, que es ver la tendencia periódica de esta propiedad, es decir, cómo cambia según nos movemos en la tabla periódica. Y el potencial de ionización disminuye, se hace más bajo, es decir, es más fácil arrancar un electrón, a medida que nos movemos en la tabla periódica hacia la izquierda y hacia abajo. Es parecido al radio, el radio atómico aumentaba hacia la izquierda y hacia abajo. Bueno, este disminuye, el potencial de ionización disminuye a la izquierda y abajo. Aquí en esta tabla periódica que he copiado, aquí podemos ver cómo las energías de ionización van disminuyendo a medida que nos vamos moviendo hacia la izquierda y también hacia abajo son menores. El cesio es el elemento de los que tenemos aquí con menor energía de ionización. Cesio y francio serían los de menor energía de ionización. Bien, por tanto, en la tabla periódica la tendencia es a la izquierda y abajo tenemos menor y menor potencial de ionización. Es decir, puedo arrancar el electrón dando menos energía. ¿Por qué? ¿Por qué hacia abajo la energía de ionización disminuye? Porque el átomo se va haciendo más grande y los electrones entran en capas más externas. De manera que esos últimos electrones, están en una zona alejada del núcleo y sobre ellos actúa poca carga nuclear efectiva y son fáciles de arrancar. Los átomos pequeños tienen los últimos electrones cerca del núcleo, muy atraídos por él. Los átomos voluminosos, grandes, tienen esos últimos electrones en capas muy externas, más fáciles de sustraer, por tanto, y requiere menos energía la ionización. ¿Por qué hacia la izquierda tenemos menos energía de ionización? Bueno, me resulta más fácil explicar por qué hacia la derecha tenemos más energía de ionización cuando nos movemos en un periodo hacia la derecha. Es porque aumenta la carga nuclear efectiva. Esto también lo vimos en el caso del radio atómico. Es la misma razón. A medida que vamos pasando de litio a berilio, a boro, a carbono, vamos metiendo un protón de más en el núcleo. Pero los electrones van entrando en la misma capa. De manera que esos electrones que entran en una misma capa se apantallan muy poco entre sí. Se apantallan con un factor 0,35 y como en el núcleo voy metiendo un protón, la carga nuclear crece en un protón cada vez que nos movemos hacia la derecha, pero el apantallamiento crece solo en 0,35. La carga nuclear efectiva, que es la carga nuclear menos el apantallamiento, va creciendo continuamente, porque esto crece de unidad en unidad y esto de 0,35 en 0,35. Así que en el caso del litio, ese electrón de la última capa pues está
está más apantallado que los electrones del berilio, del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del flúor o del neón. Cada vez esos electrones externos están sometidos a una carga nuclear efectiva mayor y por tanto cuesta más trabajo sustraerlos. Es más complicado el arrancarlos del átomo. Y por último, un detalle importantísimo, porque lo tenemos en los exámenes de todas las facultades del mundo, y es la cuestión sobre las excepciones. Esta propiedad periódica tiene excepciones. Tiene dos excepciones muy conocidas que se preguntan continuamente. Hay dos grupos que están cambiados de orden. Bueno, cuatro en realidad. Uno de ellos es el grupo del berilio y el del boro. Aquí lo podemos ver. El berilio tiene un potencial de ionización de 899, el boro 801. O sea, que no crece. Del berilio al boro bajamos el potencial de ionización. También ocurre magnesio-aluminio. Magnesio 738, aluminio 578. Esto se suele poner como ejemplo, magnesio-aluminio, porque hay una diferencia enorme. Hay una diferencia muy grande entre los potenciales de ambos. Calcio-galio también le pasa. Como vemos, 590, 579. Y a medida que vamos hacia abajo, no. Ya esa excepción desaparece. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo explica la configuración electrónica. ¿Por qué el magnesio posee una energía de ionización mucho mayor que el aluminio? Si nos fijamos en la configuración electrónica de los elementos, el magnesio tiene una capa de valencia que es 3s2. El aluminio es 3s2, 3p1. Este electrón más externo está menos retenido por el núcleo y se arranca más fácilmente. El 3s2 es electrón más interno, además es una subcapa llena que cuesta más el arrancar el electrón de la misma por la estabilidad, pero podemos explicarlo diciendo que el aluminio comienza a llenar la capa 3p mucho más externa en el átomo que la 3s y por tanto es más fácil de ionizar un electrón de ahí que uno de ahí. Y eso supone la primera excepción. Ocurre en el berilio-boro, magnesio-aluminio, calcio-galio. Segunda excepción. Los grupos nitrógeno y oxígeno constituyen la segunda excepción en el potencial de ionización. Están cambiados también. Podemos ver nitrógeno 1400, oxígeno 1300, fósforo 1012, azufre 1000, arsénico 947, selenio 911. Bueno, no estoy muy seguro. Y esa excepción hacia abajo ya desaparece. En antimonio, teluro y bismuto polonio ya no existe, pero hasta el arsénico selenio sí que la tenemos. ¿Cómo se explica? Por ejemplo, vamos a coger el nitrógeno. Su configuración electrónica es su capa de valencia 2s2, 2p3. El oxígeno 2s2, 2p4. Bien, bueno, si usamos esta notación de las casillas, tenemos 2s llena y la p, 2p semiocupada. Aplicamos la regla de Hund de la máxima multiplicidad y semillenamos. Capa llena, o subcapa llena mejor dicho, subcapa con primero semillena y como son 4 electrones, este orbital está completo. Bien, este orbital lleno, con 2 electrones con spin opuesto, por supuesto, para cumplir Pauli, sufre una repulsión importante entre electrones. Los electrones en un mismo orbital se repelen aunque tengan spin opuesto. Y esa repulsión hace que este electrón sea más fácil de arrancar que estos que tengo aquí arriba porque cada uno está en un orbital y no tienen repulsión entre ellos. Por tanto, la interacción entre la repulsión entre electrones hace que sea más fácil de ionizar el oxígeno que el nitrógeno. Exactamente lo mismo, porque son del mismo grupo, le ocurre al fósforo y al azufre. Situación idéntica, podemos escribir lo mismo cambiando 2s por 3s y 3p, pero todo lo demás igual y lo razonamos igual. Y lo mismo nos pasa con el arsénico y el selenio. Estas excepciones se diluyen a medida que bajamos en la tabla periódica. Bien, pues
creo que lo he comentado todo. Las excepciones son muy importantes. Muchas veces nos centramos simplemente en estudiar, en recordar la variación periódica, porque para eso es una propiedad periódica, pero después cuando vamos a los exámenes nos encontramos que lo que nos preguntan son las excepciones. También hay una cuestión que aparece, se ve mucho, y es, por ejemplo, darnos unos potenciales de ionización. Esta tabla que tenemos aquí. Imaginemos que nos borran los elementos. No nos dicen qué elementos son. Y nos indica, nos dice, bueno, pues por ejemplo, imaginemos hasta aquí. Hasta aquí nos dicen, son los potenciales de ionización del sodio, del magnesio, del aluminio y del silicio. Asígnalos. Bien, pues tenemos que mirar el punto en el que se produce el salto. Por ejemplo, en este primer potencial de ionización vemos que se produce el salto entre el primer y segundo potencial de ionización. Aquí el salto está entre el segundo y tercero, tercero cuarto, cuarto quinto. Bien, pues entonces sabemos que este primer elemento forma un catión, lo que sea, pero forma un catión monopositivo estable. Porque intentar ionizarlo cuesta mucho. Este sabemos que forma un catión dipositivo estable. Este otro, como es el tercer a cuarto potencial donde se produce el salto, es un catión 3+. Y este otro sabemos que es un 4+. Entonces ya no tenemos más que, bueno, nosotros sabemos que el sodio es isoelectrónico con el gas noble, con el neón, cuando pierde un electrón, el magnesio cuando pierde 2, el aluminio cuando pierde 3 y el silicio cuando pierde 4, así que no tiene pérdida. Sabemos que esto pertenece al sodio, al magnesio, al aluminio y al silicio. No hay pérdida para asignar esos potenciales. También es una cuestión que se ve mucho.